yo sé. Ahora yo sé. Yo sé. Que color de fondo animado entendé yo. Bienvenidos a Ahora Yo Sé, un espacio donde analizamos temas que interesa a Guatemala con información clara, sin rodeos. Pero antes de iniciar, quiero pedirle algo muy importante a usted que nos está viendo. Si este podcast le ha servido, si al final usted cree que nosotros hemos colaborado porque hemos abordado temas que impactan a nuestra sociedad, te invitamos a que nos nomines en Chapin Awards en la categoría Mejor Podcast y Mejor Contenido de Ayuda Social. Un programa que pues realmente ha buscado la conciencia de nuestra sociedad guatemalteca y realmente estamos participando para calificarnos porque usted es el que decide cuál es el mejor programa. Y ahora vemos en las elecciones que cuando un profesional joven quiere participar, pues no se le deja. Y ese futuro que decían antes que era para nuestro país, ¿por qué no lo dejan participar? Pues es un tema político que no lo vamos a discutir acá. Pero, ¿qué sucede o qué deben de hacer esas autoridades para resguardar a nuestros niños? Porque al final, si nosotros como adultos responsables lo vemos normal, ya nuestros hijos de 5, 6, incluso hasta un joven de 15, 16 años, lo empieza a percibir normal. Y de repente pues ya lo vemos haciendo este tipo de actos. ¿Qué deberían de hacer las autoridades para contrarrestar? ¿Crees que se deberían de pronunciar como lo aclaraste al inicio? Los términos, no confundirlos, ¿verdad? Porque de esto se trata el podcast, de que usted al final se lleve un criterio, que conozca, investigue también, porque siempre lo he dicho acá, no todo lo que decimos en las redes sociales es cierto, hay que investigar, hay que hacer esa labor de guatemalteco y ratificar que lo que estamos hablando sea cierto, ¿verdad? No se quede con lo que le dicen. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué deberían de hacer las autoridades para proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes de que no se vea como normal? Porque lo están normalizando. De hecho, en Guatemala se normalizan muchas conductas patológicas. Esta es una de ellas, pero hay muchas otras que ya se han venido normalizando. Quizás la que más se ha normalizado es la violencia, ¿no? Y obviamente tampoco podemos seguir normalizando conductas que nada más provocan detrimento a la humanidad, ¿sí? Mi opinión, como me consultabas, creo que el Estado de Guatemala debiese de informar y formar, o sea, educar, porque no hay una educación. La educación de Guatemala, que por cierto está muy atrasada ya, se basa solamente en la parte cognitiva, aprender lo básico, leer, escribir, sumar, restar, y esas partes de las ciencias duras que son importantes, pero no se nos enseña a tener inteligencia emocional. El guatemalteco carece de inteligencia emocional. El guatemalteco carece de autoestima, por eso fácilmente nos engañan. El guatemalteco carece de identidad, porque nuestra riqueza también es nuestra mayor debilidad, porque somos un país pluricultural, multilingüe y multiétnico. Entonces, Ariel, ¿cómo pones de acuerdo tanta diversidad? ¿Cómo pones en un mismo sentir cuando las personas del sur, por ejemplo, piensan diferente al del oriente, el del oriente diferente al del occidente, y etcétera? Solo en la capital, por ejemplo, encontramos una gran diversidad de pensamientos culturales, religiosos y sociales. Para algunas personas es importante ir, por ejemplo, a la iglesia el domingo, para otras personas no. Para otras personas será el sábado, para otras personas ni siquiera hay que ir, etc. Pero esa diversidad de pensamiento, que es una riqueza, porque nos muestra que en Guatemala hay libertad para pensar, también el llegar a acuerdos nos hace complejo. Y yo creo que la mejor forma de llegar a un acuerdo ético, moral y sano es informar y formar. Si estamos formados, como bien dice tu programa, ahora ya sé cómo es. Si ya sé cómo es, entonces puedo tener un criterio amplio para saber cómo responder ante eso. Pero si no sé cómo es, entonces generalmente una conducta muy primitiva es atacar lo que no entiendo, ¿verdad? Que sigue siendo una conducta animal, por cierto.
¿Cómo lo ves? ¿Crees que se puede convertir en un problema grave más adelante esto o queda nada más como un movimiento que al final posiblemente se pueda olvidar y las redes sociales lo dejen de dar a conocer? Pues las redes sociales es un algoritmo, ¿verdad? Lo que más suena es lo que va saliendo y si uno ve un video, de ahí sale el resto. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Crees que puede ser un grave problema para Guatemala, verdad? Hablando de Guatemala. Es un problema porque no lo sabemos manejar. Y este no es el único movimiento. Como bien decís, en este momento es lo que más el algoritmo nos está lanzando. Pero no significa que solo este tipo de movimientos exista. Existen otra serie de movimientos que los jóvenes, por falta de formación, por falta de educación y precisamente por esa disfuncionalidad de crianza que se tuvo, porque Guatemala eso es un país lamentablemente con familias disfuncionales y hogares desintegrados. Entonces, toda esta cantidad de jóvenes, de niños, que estás diciendo que es el futuro, pero que realmente ya son el presente, porque ellos ya están conectados con el aparato. Hay gente que no tiene que comer, pero no le falta un teléfono celular para cada miembro, por ejemplo. Ni el internet. Y ni el internet, ¿verdad? Entonces, están conectados y a través de esa conexión global está entrando información que no se está formando a los hijos. Entonces, como no sabemos qué hacer, lo único que nos queda es prohibir. Te prohíbo que lo hagas. Pero lo que va a pasar es que el niño, el adolescente quiere experimentar qué es, hasta dónde es cierto, hasta dónde no. Y como no tengo la formación, entonces voy y experimento. Y es cuando experimenta que se enlaza o se enreda en estos movimientos que quizás en algún momento surgieron algunos siendo nobles, pero que se van tergiversando porque precisamente van entrando personas con patologías, con heridas que no han sanado, con inseguridades que tienen, con miedos. Entonces a veces encuentran en estas comunidades una defensa, un refugio, un puente, un recurso o una esencia que en el hogar no obtuvieron. ¿Me explico? Y entonces, aunque la familia está resguardada en la Constitución, el Estado no está haciendo nada para formar y apoyar a la familia guatemalteca en realidad. Ahora bien, por ahí les va a surgir y está bien que les surja la duda y la idea y en la parte legal cómo queda esto, ¿verdad? Por ahí se está promoviendo una ley para el maltrato animal que ya casi va avanzando, desde el año pasado se viene ahí promoviendo. Pero, pues obviamente pues no se van a incluir a este tipo de terminologías. ¿Por qué? Pues porque esa ley está para el maltrato animal, para que sea penado como un delito, para que al final se sancione a esas personas que maltratan a los animales. Y pues me lo preguntabas al inicio, ¿se vulnera algún derecho legal? Pues si lo solicitan como animales, obviamente no, ¿verdad? No se vulnera el derecho porque no son animales. Pero si se solicita como persona, posiblemente sí, pues el derecho de expresión, pero tendríamos que diferenciar, como lo explicaste, Omar, realmente cómo se identifica a la persona. ¿Cómo se identifica? Porque el término Terians, como lo tenemos claro, ahora ustedes pueden decir, ahora yo sé qué significa Terians, porque ya lo explicó acá el doctor Omar. Si se identifican así, probablemente no, y es cierto. Yo me recordaba ahorita que estabas comentando de que se le habla al gatito, se le habla al perrito, y pues al final entienden. Yo me recuerdo que mi mamá tenía su lorito y cuando se podía, porque ahora ya no se puede, por si no lo saben, pues no se puede tener animales exóticos si no tienen permiso, pero le hablaba al lorito y le enseñaba palabras y eran los que aprendían, ¿verdad? Y decía el nombre, e incluso en Estados Unidos yo vi un video donde había un loro que decía, auxilio, auxilio, me están matando. Llegaron los policías, botaron la puerta y que si era un loro el que estaba adentro. Obviamente, pues las personas, lo traigo a colación por lo que decía el doctor, pues se identificaban, les hablaban, pero esto ya pasó a más y habría que analizar más que criticar
Y eso fue la idea de hablar este tema. En la parte legal considero yo que si lo solicitan como lo hicieron en México, como animales, obviamente no. Ahí no quiero ofender al profesional, pero hasta nosotros como profesionales tenemos que estudiar los casos y ver si realmente el caso es viable. No por querernos hacer ser famosos o virales, ¿verdad? Nos vamos a comprometer con nuestra profesión porque tenemos que tener ética. Tenemos un código de ética acá en Guatemala y probablemente en México también. Entonces tenemos que analizar el tipo de casos que nosotros vamos a tener y vamos a confirmar que sí los vamos a llevar, que no nos vaya a afectar en nuestra profesión. Pero fíjate, Doc, que me gustaría preguntarte, porque hablaste puntos que realmente cuando nosotros escuchamos el fenómeno de las maras, escuchamos mucho este tema de familias disfuncionales, pues jóvenes que pues viven violencia psicológica, física, pobreza, que acá en Guatemala la violencia la tocaste y se hizo un escándalo que nosotros hicimos en otro programa, hicimos mención a este tema y le dedicamos casi 30 minutos, que aquí en Guatemala mueren de 8 a 10 personas al día, pero como la vez pasada fueron policías, entonces se volvió también viral y pues estaban las autoridades estableciendo que la violencia de 8, eso pasa todos los días. Por ahí vi en la mañana yo las noticias y decían qué bueno que se puso una patrulla en el Naranjo porque ahí tiran de 6 a 8 cuerpos. Entonces, lo vemos como normal y eso viene pasando. Pero, ¿qué señales a los padres que somos responsables, estamos al pendiente de nuestros hijos, buscamos formas de que nuestros hijos se vayan formando, tanto deportiva como estudiantil y recreación y todo? ¿Qué señales puede tener un niño para identificar este tipo de problemas que nos estás estableciendo? Bueno, generalmente el primer vínculo que se rompe en los primeros 5 años de vida para estas personas que suelen tener este tipo de identidades es el vínculo materno, porque la mamá te brinda seguridad, te brinda protección, te brinda alivio. De hecho, para los que todavía tienen la fortuna de tener a su mamá, aun cuando ya son adultos, ¿qué te dice la mamá? Mi hijo su suéter, mi hijo comió, mi hijo ya llevó, porque mamá representa esa protección. Entonces, si en algún momento yo perdí esa protección en mi infancia y me sentí abandonado o desvalido o huérfano incluso, entonces puede ser que en la psique de esta persona busque una forma de cómo aliviar esa ausencia. Puede ser de una forma patológica o puede ser de otra manera. Hay personas que me podrán decir, no, pero yo crecí sin mi mamá y soy una persona de bien, he trabajado. Y qué bueno, porque encontró la herramienta adecuada para superar ese vacío. A eso le llamamos resiliencia. Pero no todas las personas cuentan con esa fuerza psíquica y a veces recurren a este tipo de grupos, como las pandillas, como bien decías. Recuerdo ya que allá por los 80, que es cuando yo fui niño, había ya pequeños grupos que se denominaban maras, pero no eran estructurados ni organizados como los que se encuentran ahora. De hecho, eran pequeños grupos de barrio que habían, y habían personas que se identificaban. Yo soy de los Jackson, recuerdo que había una pandilla allá por donde yo crecí, en la Reformita de la zona 12, que se identificaban con los Jackson, porque en ese entonces estaba de moda Michael Jackson. Habían otras pandillas pequeñas que se denominaban las Piedras, los Halcones, y etcétera, porque eran grupitos de jóvenes intentando encontrar una identidad. Pero obviamente, como no se le prestó atención a esos movimientos, se fueron evolucionando de manera negativa hasta que nos encontramos hoy por hoy. Las pandillas actuales, por ejemplo, las 2 grandes pandillas o los 3 grandes movimientos que existen, que son la Banda 18, la Mara Salvatrucha y los Paisa, por ejemplo, que son los 3 grupos que se identifican, que son delincuenciales, organizados y criminales, enseñan a sus hijos desde muy pequeños. Yo tuve, me voy a salir un poquito del tema, perdona Ariel, pero yo tuve la oportunidad de trabajar con algunos hijos de personas pandilleras, niños que a los 5 o 7 años los entrenaban para usar el arma, les daban un revólver para que mataran a un perro viéndolo a los ojos.
y así comenzarán a perder el miedo a matar a los 5 años. Entonces este niño que va creciendo bajo esa atmósfera, para él es normal, porque es lo que aprendió, porque es lo que él cree que se hace. Y al final, al ir a cobrar, por ejemplo, la extorsión, ¿qué lleva a la mesa? Lleva al supermercado, te paga el colegio, te paga la tele, te paga los servicios. Entonces ellos van creciendo y viendo que actuar de forma criminal es un acto como salir a trabajar. Incluso hasta se bendicen, ¿verdad? Y ya vengo y voy a ir a la extorsión y regresan y con las bolsas del supermercado. Y entonces ¿Lo ven normal? Lo ven normal. Han normalizado la criminalidad. ¿Me explico? Y aquí hay una serie de barrios que están llenos precisamente de esa normalidad, que lo que está generando es una enfermedad social. Al igual que eso, hay otros grupos. Quizás ahora, en este momento, precisamente porque sonó, porque está en boga, porque es la tendencia, los terian. Pero igual que esos grupos, existen otra serie de grupos con distorsiones cognitivas que solo lo que nos están demostrando es lo enferma que se está poniendo nuestra sociedad. Y es un buen recurso quizás prohibir estas reuniones, pero ¿y después qué? ¿Qué más? O sea, ¿cómo resolvemos el problema? No se van a reunir en el parque, perfecto, pero no significa con eso que ya se resolvió el asunto. Pues ahora hay Zoom, hay Meet, ahora un sinfín de plataformas virtuales. Exacto. Y van a ir encontrando cada vez sus espacios. Y si te das cuenta, en el video vimos a una persona que se creía, no se identifica como caballo, se cree caballo. Eso es lo que debemos aprender a entender las palabras. Se cree caballo. Pero en esa disonancia, ¿verdad? Contrató un abogado. Un caballo, un verdadero animal, no tiene la razón para decir necesito un abogado que me defienda. Entonces ahí ya vemos una distorsión de su realidad. Es una persona que mentalmente no es equilibrada, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Además de juzgarla, rechazarla y señalarla, ¿qué más está haciendo el Estado? Y si no hacemos algo ahorita, esos pequeños grupos, que quizás ahorita solo son una tendencia o no causan mayor daño, como lo era en los 80, esos pequeños grupos de pandillas, que ahora, después de cuántos años se han estructurado y causan un cáncer en nuestro país, si no hace algo el Estado para realmente informar, formar y dar salud mental, poco a poco estos grupos van a ir creciendo y se van a ir deteriorando cada vez más porque están ya con conductas patológicas. Y ahora, como padres responsables y como profesional que eres, Omar, ¿qué recomendás que se le podría pues imponer a los niños? Tal vez no imponer o guiar a los niños para evitar que pues al final esto vaya creciendo, porque realmente siempre se dice el futuro del mañana, que esto, pero como lo decís, es el presente. No podemos esperar que una persona que tenga 8, 10, 12 años llegue a tener 18, 20, porque allá no lo cambiamos. Claro. Ya no lo cambiamos, pero ¿qué pudieran hacer estos padres responsables que nos están viendo hoy y se están interesando en el tema para guiar bien a sus hijos? Se han perdido los valores, se ha perdido mucho la fe y muchas situaciones que antes, cuando nosotros estábamos con nuestros padres, nos obligaban. Pero ahora ya sabemos que la obligación, pues al final no es muy buena, porque van a la fuerza y no les gusta. Pero ¿qué podrían hacer esos padres? ¿Qué cursos, qué pues sistema o qué? Porque la psicología también acá en Guatemala está. Yo por ahí le dije a una persona, debería de ver un psicólogo y pues ya olvidar esa etapa de su vida. Yo no estoy loco. Entonces, confunden la psicología con el psiquiatra y ciertas cosas. ¿Qué recomendás? Bueno, primero, sí, no existe cultura del psicólogo en Guatemala porque no existe salud mental. Entonces no hay una formación sobre salud mental. Las personas siguen creyendo que ir con el psicólogo o porque estoy loco o porque yo no tengo control de mi vida. Y no se trata de eso. Se trata de aprender. 1. Y 2, fíjate que lo difícil de esto, Ariel, es entender lo fácil que es. Desconectarse de los aparatos y compartir
hablar con los hijos. Sobremesa se llama. ¿Hace cuánto usted no se sienta a la mesa con la familia a degustar de un platillo, aunque sea frijolitos con arroz, el casamiento ahí, con las tortillas calientes, pero conversar? Ya no conversamos. Los hijos se encierran en su cuarto con los aparatos. Los padres se sientan en la mesa a revisar el teléfono, a ver la tablet o a ver la televisión, a ver los pendientes o a distraerse un poco porque también están estresados. Pero en realidad no hay conversación. Dejamos de conocer a nuestros hijos, ya no los conocemos porque no platicamos con ellos. Y nuestros hijos no nos conocen porque precisamente no conversamos. Entonces no nos pueden hacer preguntas. Entonces en lugar de preguntarle al papá o a la mamá, ¿qué es lo que hacen? Antes era Google, ¿verdad? Ahora es la inteligencia artificial. Claro. Mejor voy y pregunto ahí y que me resuelva ahí porque con mi papá no tiene tiempo, mi mamá no tiene tiempo o no están. Entonces no tenemos tema de conversación. Fíjate que es bien interesante si usted hace la prueba. Usted se sienta con la familia, sin aparatos, sin teléfono. Al inicio van a tener un silencio incómodo porque no saben de qué hablar. Y mijo, ¿cómo te fue? Bien, papá. Va. Y ahí se acabó la conversación. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Entonces, apagar los aparatos en la noche, que es cuando podemos estar juntos en familia, por lo menos los que convivimos con otras personas, en la noche apagar los teléfonos, sentarnos, tener una sobremesa, porque hasta eso se ha perdido. Cada quien agarra su plato de comida y su taza y se va a ver individualmente, ¿verdad? A su cuarto, a la sala, y se ha perdido esa conexión. Conversar. ¿Qué es lo que nos separa de los animales? El habla. Y es lo que menos hacemos. Entonces, en algún momento, sin darnos cuenta, actuamos también de esa forma, como animales, porque ya no conversamos, ya no platicamos. Ya no tenemos este conversatorio cara a cara. Hay mamás que para que su hijo baje a comer, oye, le tienen que mandar un mensaje a Ariel. Mi hijo, ya está la comida, ya voy, mamá. O sea, se ha perdido la comunicación cara a cara. Y es cara a cara cuando yo te veo sonreír, cuando yo veo tu expresión, cuando yo te percibo. Es cuando mi cerebro racional, ¿verdad? El que me separa del animal, se enfoca con otro ser humano. Entonces estamos perdiendo la conexión humana. Sencillo, desconéctese de los aparatos. Por lo menos 90 minutos, hora y media, para compartir con la familia. Tiempo de calidad. Eso es. Y que antes no existía tanto aparato como ahora. ¿Te recordás que pues querían llamar a alguien, solo la vecina que lograba obtener la línea porque no era quien realmente pudiera pagarla, no, que había que hacer una solicitud y le llaman de tal lado, ¿verdad? Exacto. Entonces era la televisión, pero había más conversación, lo que estableces y sí, o sea, ya no hay el grito aquel donde mira, ya está la comida, ajá, no, que el WhatsApp, ¿verdad? Y todo es por llamada, todo. Pero la tecnología obviamente está cambiando el mundo, está cambiando el mundo. La debemos de usar, pero con responsabilidad, y ahí donde los excesos llegan, porque todo con excesos malísimo. Cuando ya nos excedemos, eso es donde empezamos a ver este tipo de problemas. La verdad, Omar, que pudiéramos pasar hablando unas 3 horas, pero la idea acá es concretizar y que la gente pues le llame la atención, porque hasta en eso tenemos que tener cuidado nosotros de no sobrepasarnos del tiempo donde la persona se aburra y se nos desconecte. Entonces, quiero ir finalizando con conclusiones que puedas darle al guatemalteco que hoy se tomó el tiempo y nos está viendo en la pantalla, y otros nos están escuchando porque ya casi estamos en todas las plataformas donde usted puede andar corriendo y estar escuchando este podcast. ¿Las conclusiones, Omar? Pues primero, gracias, Ariel, por la oportunidad que me das de poder llegar al público a través de estas pantallas. Por supuesto, no tenemos que satanizarlo todo, sino, como bien decías, todo con medida, siendo responsables, todo funciona bien. Todo extremo es el perjudicial. Hasta el agua bendita en extremo te ahoga, ¿verdad? Entonces hay que saber usar todo con medida. Todos tenemos un arquetipo, un animal que en algún tiempo nos identificamos. Un lobo, un ave, un león.
¿verdad? Eso es un arquetipo. Es una identidad profunda que en algún momento nos sostuvo o nos dio valía o nos dio motivación para avanzar. Pero no debe de reemplazar nuestra historia y tampoco debe de reemplazar mi esencia. Sanar no es elegir entre el niño y el lobo. Sanar es permitir que ambos caminen juntos. De hecho, se cuenta una historia apache donde un sabio le explicaba a un joven que dentro de nosotros hay dos lobos, ¿verdad? Uno blanco y uno oscuro. El oscuro te lleva a destruir, a matar, a dañar. El blanco te lleva a construir, a dar vida, a dar luz. El estudiante le pregunta al sabio maestro, ¿y cuál ganará? Y el sabio le responde, el que tú alimentes. Entonces, donde tú enfoques, donde está tu esencia, ahí es donde debes de ir. Hay que aprender a introspectar, a ir hacia adentro, porque hay mucho ruido, mucho caos afuera, mucho desorden. Si no aprendemos a ir hacia adentro y respetar mi interior, por lo tanto, tampoco mi exterior lo respetaré. Y es cuando entro en incoherencia, se llama en neurociencia. Si cuando lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que hago no está en armonía, entro en caos. Y eso me va a enfermar física, orgánica y psicológicamente. Pero si yo aprendo a tener coherencia entre lo que pienso, entre lo que hago y entre lo que siento, entonces tendré salud. Y eso es al final lo que importa, que podamos tener un equilibrio. Excelente, Omar, la verdad te agradecemos y yo sé que la gente te quiere conocer, quiere saber qué es lo que haces, dónde estás ubicado, a qué número te pueden contactar, qué ramas, bueno, lo dijiste al inicio, pero sabemos que los guatemaltecos pues confundimos a veces el tema del psicólogo, psiquiatra, neurociencia. Y este es el momento que nos puedas contar porque no habíamos tenido la oportunidad de poder tenerte acá en el podcast. Entonces sí nos gustaría que nos des tus redes sociales, que van a aparecer ahí y ya le ponemos trabajo al staff, tu número y qué es lo que realmente haces, Omar. Gracias, Ariel. Pues como dije, soy psicólogo clínico. En la parte clínica atiendo a pacientes que tengan problemas emocionales, duelo, traumas, que hayan vivido alguna situación traumática difícil, que tengan problemas para organizar su pensamiento o que tengan dificultades, por ejemplo, de insomnio, pérdida recurrente de pensamiento y que tengan estados disociativos, que llegan a la cocina y ¿qué venía a hacer? ¿Qué venía a hacer? Y todo ese estrés que se va acumulando a nivel cerebral que nos va enfermando, esa es la parte clínica. Como neuropsicólogo atiendo problemas de daños neurocerebrales por trauma cráneoencefálico que se está dando ahora mucho por las motocicletas. Muchas personas tienen muchos accidentes, no cargan el casco o el casco no está certificado y tienen lesiones a nivel cerebral por golpes o también por enfermedades degenerativas o por problemas de diabetes u otras enfermedades como por ejemplo Parkinson o Alzheimer. También atiendo este tipo de pacientes. También estoy para servirles como psicólogo forense, es decir, acudo como un consultor técnico, como un asesor del abogado en temas de litigio penal o de problemas o de litigio civil, por ejemplo, para estados de interdicción o la grafología, determinar si una firma es verídica o no. En esas áreas legales pues también pueden contar con mis servicios si así ustedes lo desean. Y también soy dietoterapista, es decir, ayudo a diseñar planes de vida, estilos de vida, planes nutricionales para sanar a las personas. Porque como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hay alimentos que nos enferman, hay alimentos que nos sanan. Y entonces ese es mi trabajo, poder orientar según a la persona, su talla, su edad, su grupo sanguíneo y la situación que esté pasando médica, si es una diabetes, una hipertensión, una obesidad, una anorexia, bulimia, también ahí estoy para orientarles. Tengo mi clínica en la zona 9. Si usted reporta este programa, la consulta es gratis, fíjese, así que aproveche. Usted dice, mire, yo vengo porque yo vi el podcast de Ariel, ahora ya sé, entonces su consulta es gratuita y estoy ahí para servirle.
¿Alguna red social, algún número de teléfono que quieras dejar? Muy bien, me encuentran en Omar Rivera, psicólogo forense. Así es como me encuentran en las redes sociales, Omar Rivera, psicólogo forense. Mi número de teléfono es 55598626. 55598626. Estoy para servirles. Muchas gracias, Omar. La verdad que hoy aportaste bastante a los guatemaltecos y siempre lo he dicho yo, con este tipo de programas, con las redes sociales, TikTok, Instagram, llegamos a mucha más gente que si nosotros hiciéramos una reunión y convocáramos a la gente. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos ver el video en cualquier momento. La salud mental es fundamental. Hemos visto tantos casos porque nos podemos ver bien, pero mentalmente estamos mal. Así que miren, ya salió la promoción. Yo siempre lo he dicho, el médico siempre cobra la consulta y obviamente en la consulta no le van a dar la solución completa y va a ir a platicar su problema. Y aquí se la están dando gratis. Si usted dice que estuvo viendo el podcast con Omar en Ahora Yo Sé, le van a regalar la consulta. Aproveche, como decimos aquí en Guatemala. Y realmente para mí fue un gusto hoy estar con ustedes hablando de este tema que pues deja mucho que desear. Ya aprendimos varios términos, aprendimos realmente qué es lo que estamos viviendo. Y si usted llegó hasta este momento, lo invito primero que se suscriba, que le dé me gusta, que ponga su comentario ahí en el área de comentarios. Y por supuesto, si llegó hasta este momento, ahora puede decir, ahora yo sé de los Terias. Y no se olvide de nominarnos en los Chapin Awards en las 2 categorías que les dejamos al inicio. Hasta la próxima. Ahora yo sé.